Quiero invitarte a que te pongas de pie un momentito. Vamos a ir a la palabra de Dios en unos segundos para compartir el mensaje hoy. La semana anterior, el domingo pasado, comenzamos una serie que titulado Navidad Eterna. Y lo que comenzamos a presentar desde la Escritura es que la Navidad, ¿dónde comenzó? ¿Dónde nació Jesús primero? No fue en un pesebre de Belén, fue en el corazón de su Padre. Y por eso la Navidad es eterna, porque comenzó en el corazón de Dios en la eternidad. Y esa es la idea que estamos presentando. Eso es lo tremendo de la Navidad, que lo temporal y lo eterno se encontraron en el tiempo oportuno por causa de una sola persona, Jesucristo. ¡Qué belleza! Lo eterno se encontró con lo temporal, Dios se encontró con lo humano en el tiempo oportuno, en una persona, Jesucristo, para que tú y yo ahora tengamos esperanza y tengamos bendición. La Navidad pierde su sentido si quitamos a Jesús del centro. Por eso yo quiero hoy que vayamos al pasaje de la Biblia que vamos a leer muy cortito. Van a ser simplemente 2 versículos en la carta de Gálatas. Entonces ve ahí conmigo a la carta de los Gálatas en el capítulo 4 y vamos simplemente a leer 2 versículos, pero qué tremenda revelación de Dios, qué precioso pasaje vamos a leer, poderosísimo, encerrado en tan solo 2 versículos de la Biblia. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice demasiado y hoy queremos recibir todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. ¿Cuántos quieren recibir de Dios en este lugar? Levanta tu mano arriba y dile: Señor, dame todo lo que tienes para mí. Dame todo lo que tu palabra tiene que decirme en este día, todo lo que está revelado, todo lo que está oculto ahí en tu palabra, en esta porción de la Biblia, de las Escrituras, en la cual hoy tú quieres hablarme. Amén. Entonces vamos a leer en Gálatas 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, versículos 4 y 5. La Biblia dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, alguien diga conmigo, el cumplimiento del tiempo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido ¿de quién? De mujer. ¿Y nacido bajo qué? La ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a orar un momentito. Padre, háblanos en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Yo me pongo en tus manos. Mi humanidad es pequeña, Señor. Es finita, es limitada. ¿Cómo puedo yo hablar de ti y en tu nombre si no me llena el Espíritu Santo para hablar? Por eso, Señor, pongo mi humanidad delante de ti. Mi intelecto no es capaz de procesar, de entender esta revelación, a menos que ahora me abras los ojos del entendimiento y mi corazón pueda recibir todo lo que el Espíritu Santo quiere decirle a esta gente. Padre, que mi boca limitada, mis palabras, mi vocabulario que tiene limitación, sea ahora, mi Dios, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, abierto para decir con claridad lo que tú quieres decir. Que mi personalidad y mi carácter no estorben lo que Cristo quiere mostrar y revelar por medio del Espíritu Santo y su palabra en este lugar. Por eso me someto a ti. Y ahora pido que mis hermanos sometan sus oídos, sus mentes, sus corazones, y cero distracción en este lugar y en sus vidas pueda haber, para que no les robe el enemigo la oportunidad de recibir un mensaje que tú diseñaste para sembrar en sus corazones y transformarles la vida. Te pido por cada persona que pueda ahora mismo estar conectada en el live, y por cada uno que verá la transmisión grabada en los próximos días, que de la misma forma el Espíritu Santo pueda hablar a sus vidas y edificarle a ellos y a sus familias. Te pido que la palabra que hoy, Señor, nos estás dando salga de tu boca y de mi boca y haga todo aquello para lo cual tú quieres enviarla y regrese a ti dando fruto eterno en el nombre de Jesús. Te pido que hoy quien tenga que ser reconciliado con tu Hijo Jesucristo sea salvado y reconciliado en el nombre de Jesús. Quien tenga que ser edificado, restaurado por el Espíritu Santo, que así sea en el nombre de Jesús. Pero que ninguno nos quedemos sin la obra poderosa del Espíritu Santo que quieres hacer hoy a través de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén. Puedes tomar asiento, gracias.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero enfatizar algunas cosas que están en estos dos versículos. Es tremendo. A mí la Biblia me fascina. No sé si puedo usar esta expresión, pero no tengo otro término para decirlo. La Biblia me impresiona porque este libro se demuestra por sí mismo que es la palabra de Dios. Y una de las cosas que me impresiona de la Biblia es que en una porción tan pequeñita de la Escritura Dios pueda decir tanto. ¿Sabes? El predicador promedio invierte frente a una congregación entre 45 minutos a una hora para decir todo lo que Dios le dijo que dijera. Y sin embargo, Dios, con la pluma de un siervo humilde y obediente, en tan solo 2 frases logra encerrar toda la verdad de Dios en su palabra. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Padre, abre nuestro entendimiento y déjanos ver tu verdad en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios nunca llega tarde. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Lo primero que resalta para mí en este pasaje es que Dios nunca llega tarde. ¿Alguien quiere decirlo conmigo? Dios nunca llega tarde. ¡Qué belleza! Dios nunca está tarde. Nosotros tenemos que tomar el teléfono para enviar un mensaje, para decirle a alguien, perdóname, no estoy a tiempo. Pero Dios jamás tendrá que enviarnos un mensaje que Él no está a tiempo, porque a lo mejor para nosotros está tarde, pero en el reloj de Dios, Él siempre llega a tiempo. ¿Y por qué digo esto? Mira lo que dice la primera parte del versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Alguien diga conmigo, el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, está hablando de un Dios que usa el tiempo a pesar de que Él está fuera de él para operar en el momento justo lo que Él tiene que hacer. Entonces, el Señor, mis hermanos, actúa de acuerdo a lo planeado, no de acuerdo a la urgencia. ¿Tú me escuchaste? Dios no trabaja por la urgencia. Dios no está sentado en el trono desocupado sin hacer nada, porque por ahí la gente lee la Biblia y dice, y creó Dios el mundo en 6 días y al 7º día descansó. Y muchos se preguntan, ¿y qué está haciendo Dios por los últimos 6,000 años? ¿Descansando? Porque dice que al 7º día terminó y dijo Dios, acabado es, me gozo de gran manera, y dice la Biblia, y descansó. Entonces nos imaginamos a Dios, como lo pinta la gente, un viejito de barbas blancas que se parece a Santa Claus, sentado en el trono, desocupado, con el teléfono impaciente, esperando a ver si alguien le envía un mensaje para él poder hacer algo. Pero lo que dice la Biblia es que el Señor en realidad está sentado en el trono con un control absoluto de todo lo que está sucediendo. Y mientras en la tierra nosotros pensamos en nuestro caos personal o global, que Dios se olvidó del mundo o de nosotros, Dios está en el trono sentado, sabiendo que en el tiempo oportuno Él hará lo que tiene que hacer. Dios nunca llega tarde, porque el Señor actúa de acuerdo a lo planeado, no de acuerdo a la urgencia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, más tarde va a decir a quién envió, y hablaremos de él específicamente en los próximos minutos. Pero mis hermanos, tú tienes que entender, Dios no podía enviar a su Hijo antes, tampoco podía enviarlo después. Dios envió a su Hijo en el momento oportuno, porque Dios hace las cosas en el tiempo oportuno. Tú te imaginas, la Biblia dice, Isaías profetizó esto, y más o menos se calcula, algunos estudiosos de la profecía y del tiempo en que estas fueron dadas dicen que Isaías profetizó unos 700 años, dicen algunos, otros dicen 600 años y tantos, casi 700 antes de Jesús, por los cálculos que se hacen según los calendarios que se manejan. Pero supongamos que son 700 años, 7 siglos antes. Isaías tiene una profecía y dice, el mundo o la gente que estaba en oscuridad vio gran luz.
Pero cuando Isaías dice eso, está profetizándole a una nación que inminentemente en los próximos, quizás décadas después de Isaías, va a ser tomada por una nación extraña, van a ser destruidos por el imperio babilónico y van a ser llevados, deportados a Babilonia y ser ahí tenidos como esclavos por 70 largos años. ¿Cómo estaba el mundo en los días de Isaías? Estaba en oscuridad, estaba en caos. ¿Cómo estaba la gente en los días en los que comienzan a profetizar Daniel, Jeremías, el mismo Isaías y todos los profetas? El mundo ya estaba, según nosotros, listo para un Mesías, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no vino antes? Por esta sencilla conclusión: si Él iba a ser solamente el Mesías de los judíos, pudo haber venido o podía haber venido en cualquier momento. Pero como Él iba a ser el Mesías de todas las tribus y las naciones de la tierra, incluyéndote a ti y a mí, Él no podía nacer antes de tiempo. Él tenía que nacer en el tiempo oportuno. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Jesús nació, el imperio gobernante se llamaba Roma. Y Roma, a diferencia de todos los anteriores, incluyendo los griegos, que fueron grandísimos y se extendieron inclusive casi hasta la India misma, los griegos no habían tenido la visión de los romanos de abrir carreteras en todas las provincias que comunicaran con Roma. ¿Alguien conoce la frase, todos los caminos conducen a dónde? Dí conmigo, ¿todos los caminos conducen a dónde? A Roma. ¿Y por qué dice eso? Porque los romanos y el emperador había dado la orden: vamos a construir carreteras, vamos a hacer vías que traigan a toda la gente de las provincias al centro del imperio del momento, a Roma. Y lo que ellos no sabían, que esa visión de hacer carretera le estaba asfaltando literalmente el camino al evangelio de Cristo, para que aquellos que en sus pies iban a llevar el mensaje de salvación no tuvieran estorbo, sino carreteras hasta llegar al centro mismo del imperio y contagiar las naciones con el evangelio de Jesucristo. Dios nunca llega tarde. Dios sabía que los romanos, a diferencia de los otros imperios, no lo hicieron los babilonios, no lo hicieron los medopersas, no lo hicieron los griegos. Fueron los romanos los que dijeron: vamos a dejar que el griego de la época y no nuestro idioma latino sea el que la gente hable, porque se ha convertido en el idioma del pueblo. Por lo tanto, nuestro imperio será romano, pero la gente pensará y hablará griego. Y parece una coincidencia. Como Exenia decía hoy, un censo, aparentemente para entretener a la gente, no estaba fuera de la mente de Dios, porque Dios todo lo hace justo a tiempo. Dios trabaja inclusive en aquellos que aparentemente no creen en Él ni le sirven a Él. Jesús iba a ser el Salvador y es el Salvador de todo el mundo. No pudo llegar antes. Llegó en el momento justo. Las carreteras estaban construidas. El idioma estaba listo para que la gente entendiera en el idioma en el que comúnmente hablaba el evangelio que los iba a salvar. Me gusta usar esta frase al respecto de lo que leímos en la frase inicial del versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y me gusta usar esta frase en relación: Dios también usa el cronómetro. Dios también mide el tiempo. Dios también conoce los segundos, los minutos y las horas exactas. Y cuando el reloj cae en la hora que marca exactamente que debe ocurrir un evento divino, ahí el cronos se somete al kairos. Y quizás no entiendan las dos definiciones, pero en el idioma del Nuevo Testamento, el idioma griego, tiempo, había dos expresiones para ellas. Nosotros usamos la misma palabra, tiempo, con significados diferentes, pero los griegos no. Para ellos el cronos hablaba de tiempo medible, segundos, minutos, horas. Eso es cronos, lo que puedes cuantificar, lo que puedes contar, lo que puedes medir a través de inclusive instrumentos de tiempo. Pero kairos es tiempo en cuanto a eventos. Kairos es otra clase de tiempo. Tiene que ver con algo que va a suceder dentro del cronos, pero que afectará la historia. Y Dios es el Dios del cronos y es el Dios del kairos.
Y Dios usa sus eventos eternos y divinos que Él proclamó desde la eternidad, pero para que ocurrieran en tiempos oportunos, y los encajó perfectamente en el cronómetro y en el tiempo oportuno de la historia para alcanzar generaciones. Dios estaba pensando en ti y en mí cuando esperó el tiempo oportuno para que su Hijo llegara. ¿Sabes lo que había profetizado Daniel siglos antes? Que el Mesías iba a ser sacrificado a mitad de la semana 69 de la profecía de Daniel. Mira, si esto te vuela la cabeza y te parece que estoy hablando en chino, lo único que te estoy provocando es que vayas a la Biblia y sepas de qué estoy hablando. Daniel capítulo 9 habla de la profecía de las 70 semanas, que no eran semanas, sino periodos de 7 años. Y cuando tú a cada semana le das un espacio de 7 años y lo multiplica, te va a dar cierta cantidad de tiempo o de años. Curioso. Cuando Israel sale de la deportación bajo el edicto de Ciro y Zorobabel sale camino a Jerusalén para reconstruir la ciudad, comenzó en el reloj de Dios a medirse el tiempo, porque desde ese día hasta los 33 años y medio, cuando Jesús entra a Jerusalén para ser crucificado, el reloj de Dios estaba corriendo, porque el Mesías debía morir exactamente en la fecha anunciada por su Padre. Dios nunca llega tarde. ¿Y sabes por qué Jesús no podía morir después? Porque tan solo unos 40 años después de su muerte en la cruz, Tito, el emperador romano, o más tarde emperador, general en ese momento, entraría y destruiría el templo, y no habría lugar de sacrificio ni velo que rasgar. Jesús muere cuando Israel tiene un templo erigido de piedra, y cuando Él está en la cruz expirando y muriendo por ti, un terremoto sacude la ciudad, un eclipse de sol hace que todo se vuelva tiniebla, y en el templo el velo que separaba la presencia de Dios del lugar de la gente se rasgó de arriba a abajo, porque la ofrenda por tu pecado había sido ofrecido por el Hijo eterno de Dios. Dios llega a tiempo. Cualquiera puede decir, no, Jesús nació en cualquier momento. Dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, justo a tiempo, en el momento oportuno, tu Salvador llegó. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Jesús no solamente es una figura histórica, Jesús es tu Salvador. Jesús es el eterno Dios, uno con el Padre, que esperó sin desesperación estar sentado a la derecha de su Padre hasta escuchar la orden del Padre. Ahora encárnate, nace en un pesebre. Vuélvete un niño indefenso, vuélvete limitado como ellos, vive entre ellos, revela mi gloria entre ellos, muere por ellos y resucita por ellos, para que ellos puedan venir a estar con nosotros por la eternidad. No, el Padre no estuvo desesperado en el tiempo, el Hijo y el Espíritu Santo tampoco lo estuvieron. A Dios las urgencias de los hombres no lo sacan de paso, porque Él mide el tiempo y sus eventos ocurren en su voluntad y no en tu necesidad. ¿Escuchaste? Su voluntad ocurre no por causa de tu necesidad, sino por causa de su plan eterno. Nosotros queremos mover la mano de Dios con nuestras necesidades, y lo que tenemos es que nosotros aprender del Dios que nos llena de paz en tiempos de necesidad o en tiempos de respuesta, y entender que Dios lo hará sí o sí de acuerdo a su plan y en su tiempo oportuno. Alguien diga conmigo, Dios nunca llega tarde. Y voy a decirte algo, si el Dios de la eternidad midió el tiempo para traer a su Hijo, para salvarte a ti, ¿no crees que en los asuntos pequeños de tu vida Él también lo tenga todo cronometrado, separado, preparado, pensado, orquestado para jamás llegar tarde a tu vida? Marta y María, su hermano se había muerto hacía 4 días. La tradición judía decía que si alguien resucitaba tenía que ser en los 3 primeros días, porque el alma se iba al tercer día. Pero Jesús llegó cuando el alma del hombre llevaba separada de él 4 días. El cuerpo se había inclusive descompuesto en la tumba, y aparentemente Jesús llegó tarde. Pero Jesús, cuando llegó, no llegó tarde, llegó para darle la gloria a Dios con el poder de la resurrección. ¡Qué belleza! Dios nunca llegará tarde a tu vida. Dios siempre llega a tiempo.
Que Dios te llene de este pensamiento hoy, de esta verdad. Porque si Él operó perfectamente en el tiempo para enviar a su Hijo, mis hermanos, tus asuntos pequeños de la vida, que son para que Dios obre a tiempo. ¿Quién le da gracias a Dios? Yo tengo que seguir con este mensaje adelante, pero hago una pausa para darte una oportunidad de agradecerle a Dios y decirle: Padre, gracias, porque tú nunca has llegado tarde. Tú nunca has llegado tarde. Jesús, el Señor nunca llega tarde. Oh, tu milagro, en realidad, tu milagro está siendo simplemente aguantado porque el día y la hora perfecta está separada para ti, para que ocurra, no en tu tiempo y en tu urgencia, sino en su voluntad y en su tiempo. Aleluya. Pero saben, Dios no solamente opera en el tiempo oportuno. Dios dice aquí este pasaje que envió a la persona correcta. ¿A quién envió? A su Hijo. Él es la persona correcta. Jesús es la persona correcta. Dice el versículo mismo, el versículo 4, pero en la segunda parte dice: en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay demasiado ahí en tan solo una frase. Dice la Biblia: Dios envió ¿a quién? Di conmigo: a su Hijo. ¿Nacido de quién? De una mujer y nacido bajo la ley. Wow, demasiado hay ahí. Pero yo lo encierro en una sola frase: Dios envió a la persona correcta. Sabes, Dios no podía buscar sustitutos. Por ahí hay religiones que dicen que Jesús es una encarnación o una representación de un arcángel, de un ángel. No, Dios no podía. Ninguno de sus ángeles era suficiente para cumplir la obra de redención. Dios tuvo un diálogo eterno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios en tres personas, dialogaron en la eternidad. Y la pregunta que surgió en la boca del Padre fue esta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y sabes qué dijo Jesús? Padre, envíame a mí. ¿Y sabes qué llenó el corazón del Hijo para decirle: envíame a mí? Y el corazón del Padre para enviarlo: fuiste tú. Te amó tanto desde la eternidad que Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados, sino que iba a preparar el terreno y hacerlo realidad para que tú tuvieras oportunidad de redención. Cuando a los 16 años finalmente me rendí al Señor Jesús y comencé a caminar en este camino de fe, de esperanza y de vida eterna, me voló la cabeza esta revelación: que yo lo conocí cuando yo tenía 16 años, pero Él me conoció cuando yo todavía no era un embrión en el vientre de mi madre. Cuando Dios habló a mi corazón allí en mi enfermedad y me habló a través del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5, y estas palabras se sembraron en mi corazón: antes de que nacieras, yo te conocí. En el vientre de tu madre yo te formé, yo te escogí por profeta a las naciones. Y no es exclusivo de algunas personas, no, es para todos los que ahora celebramos la redención y la celebrarán mañana. Antes de que nosotros lo pudiéramos conocer, ya Él nos conocía, y por amor de los que conoció, envió a su precioso Hijo para que ocupara nuestro lugar, para que nosotros nos sentáramos en el de Él por la eternidad. Gloria sea Dios. ¿Cómo no voy a vivir agradecido? ¿Cómo no me voy a gastar por el Evangelio? ¿Cómo no voy a hablar de mi esperanza? ¿Cómo no voy a vivir a Cristo? ¿Cómo no voy a amar esta Biblia? ¿Cómo no voy a renunciar a mis gustos por los gustos y los placeres de Dios? Si Él lo dejó todo por amor de mí y para mi vida eterna. ¿Sabes? La Biblia, acabamos de leer, dice que Dios envió a su Hijo. Y no sé si en la versión que leíste, hijo está en mayúscula, pero aquí yo lo leí. Reina Valera dice hijo y está en mayúscula. Y eso significa que no es cualquier hijo. Significa que era el único y significa que es Dios. ¿Sabes a quién envió el Padre? Envió a Dios el Hijo. Hijo significa eterno. Por eso dice la Biblia, Juan cuenta que cuando Jesús dijo mi Padre, llamó a Dios su Padre, los judíos se inclinaron, tomaron piedras para apedrearlo. Y Juan dice, para que entendamos la mentalidad judía, que lo querían apedrear porque al llamarse hijo se hacía igual a Dios.
¿Tú sabías que los judíos fueron un pueblo que creyó en Yahweh, el Padre, durante siglos y nunca lo llamaron Padre? Jesús no vino a revelar a Dios el Padre como Señor, porque los judíos tenían claro eso. Jesús no vino a revelar a Dios el Padre como curios, porque los romanos veían así al emperador. Jesús vino a revelar a Dios como Padre. Cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Él inició la oración diciendo, no Señor nuestro, sino Padre nuestro. No solamente ahora yo me llamaré el Hijo en mayúscula, el Eterno, sino que al creer en mí, ustedes tendrán el privilegio de llamar al Dios Creador su propio Padre. ¡Qué bendición! ¿Por qué tú crees que los judíos en Israel y en las naciones admiran la fe de la iglesia cristiana, pero también están celosos de nosotros? Porque ellos hablan de Hashem, el Eterno. Ellos hablan de Adonai, el Señor. Pero nosotros hablamos de Abba, el Padre. Y solamente es posible porque el Hijo entró en la historia para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él, entregarnos a Él y creer en Él y tener vida eterna. Y desde esa posición de vida eterna, conocer a su Padre como nuestro. Cada vez que en la Biblia veas que Dios llama a su Hijo o llama a Jesús Hijo, recuerda que no es una frase cualquiera, está llamándolo Dios. Y esto es lo tremendo, ninguna religión en el mundo te presenta eso. Todas las religiones te ofrecen pasos. Budas te enseña los pasos para llegar al punto en el cual tú puedas volverte uno con el universo, pero te toca a ti dar los pasos. Mahoma te enseña cómo vivir la vida para que Alá te conceda, si acaso, al final, la oportunidad de ir al paraíso. Confucio en su filosofía le enseñó a las personas una serie de recomendaciones y de pasos para lograr también la realización personal y espiritual. Y si seguimos con todas las religiones, tienen un común denominador. Tú tienes que hacer algo para ganarte el favor de los dioses o del universo. ¿Alguien me está escuchando? Pero entonces llega el Dios de la historia. Esa es la gran diferencia del cristianismo. Esa es la gran diferencia de nuestra fe. Esa es la gran diferencia del Nuevo Testamento. Esa es la gran diferencia de nuestra revelación. Dios entró en la historia y dijo, ustedes en realidad no pueden hacer nada. Yo vine a hacerlo todo por ustedes. Y si ustedes creen en mí, ustedes tienen vida eterna. O los demás te dicen, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y si acaso obtendrás la vida eterna. Jesús dice, cree en mí y ahora mismo tendrás vida eterna. Por eso dice el mismo pasaje que Jesús es la persona correcta, porque no solamente es el Hijo de Dios, sino que Él nació de una mujer. Alguien diga conmigo, nació de una mujer. ¿Y cuál es la noticia si todos nacimos de una mujer? ¿Aquí habrá alguien que no ha nacido de una mujer? Porque tenemos entre nosotros al primer marciano de la historia. Entonces, ¿cuál es el asunto de enfatizar que Él, Jesús, nació de una mujer? Muy sencillo, es que tú y yo somos simples mortales humanos, pero Jesús es Dios. Dios nació de una mujer. Y saben lo que el pasaje y Pablo deja fuera de esa expresión, que nació de una mujer, y no menciona al hombre, lo cual quiere decir Jesús nació de una mujer sin la participación de un hombre. Y ahí la cosa sí se complica, porque todos nosotros nacimos de una mujer, pero tenemos un padre de carne y hueso. Aunque no lo conozcas, un hombre se metió en la ecuación, porque hacía falta la semilla del hombre para fecundar el óvulo de la mujer y que tú nacieras. Pero cuando se trató de Dios, fue la semilla divina la que engendró el vientre de María, la que provocó la vida en el vientre de una mujer virgen. Y cuando la Biblia dice que Él nació de una mujer, está diciendo que estaba ocurriendo un milagro poderosísimo. Dios seguiría siendo Dios estando en el vientre de una mujer, pero ahora, además de ser Dios, también era hombre. Uy, no sé si lo captaste, pero tu Dios se hizo hombre. Sabes, todos proponen que te eleves para llegar al lugar de los dioses, pero el Dios de la Biblia
se bajó para meterse en el lugar de nosotros. Eso cambia la historia. Nadie lo ha hecho jamás. Nadie lo ha hecho jamás. Nadie tiene esta propuesta. Es única. ¿Sabes por qué? Porque todos los demás, sin querer ofender a nadie, no son dioses. Son el producto de la necesidad del ser humano de crearse y fabricarse un Dios. Pero Dios, el Dios de la revelación, es el Dios verdadero, porque propone lo que nadie puede hacer. Dios se hizo hombre. Y eso habla de un amor eterno. Nos debería impresionar todos los días. Todos los días deberíamos nosotros estar sobrecogidos por este pensamiento. Dios me amó tanto que entró en la historia. Dios me amó tanto que entró en el vientre de una mujer. Dios me amó tanto que nació como un ser humano. Dios me amó tanto que pasó hambre por mí, que tuvo frío por mí, que se expuso al dolor humano por mí. Dios pasó tanto que fue a una cruz por mí y lo desangraron por mí y lo atravesaron con una lanza por mí, lo coronaron en la burla con una corona de espinas por mí y lo escupieron en el rostro por mí y lo abofetearon por mí y se burlaron de él por mí, para que allí, mientras guardaba silencio como una oveja frente a sus trasquiladores, en su silencio estaba comprando nuestra redención. Sabes, en una ocasión vi un documental de Andrea Bocelli, ese increíble intérprete italiano que es ciego. Y lo tremendo era que su esposa cuenta que un profesor de guitarra de Andrea Bocelli le enseñó una técnica de canto que él practica y que a ella la saca de quicio. Y es la técnica del silencio. Andrea Bocelli está hasta 6 meses sin hablar una palabra y la esposa dice que ella entra al borde de la desesperación porque tú le puedes pedir cualquier cosa y provocarlo y el hombre no habla, porque dice que después de 6 meses su voz es aún mejor que 6 meses antes. Y eso me impresionó, cómo un ser humano puede tener tanta fuerza de voluntad para, ya no teniendo vista, también renunciar al sentido y a la capacidad de hablar porque quiere tener una mejor voz. Pero cuando voy a la Biblia y veo que en la cruz del Calvario Jesús estuvo en horas de silencio y solo habló para hablar con su Padre y no para quejarse, me doy cuenta de que la terapia del silencio de Cristo es mucho más efectiva que la de Bocelli, porque Bocelli solo mejora su voz y encanta nuestros oídos. Cristo pagó el precio, derrotó al diablo, conquistó la muerte, conquistó la tumba y te compró a ti la eternidad por medio de su nombre. Y eso es grande. Eso es grande. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hacer silencio por unas horas para gritar en la eternidad nuestra redención. Aleluya. El pasaje dice algo más, que esta persona correcta, este Jesucristo, no solamente es el Hijo de Dios, nacido de una mujer, no solamente es Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Dice además que Él estaba bajo el requerimiento de la ley y Él estaba bajo el peso de la ley. Así nació. Nació de mujer, pero dice el pasaje, y nacido bajo la ley. ¿Sabe lo que quiere decir eso? La ley es perfecta. La ley de Dios, los 10 mandamientos, ahí en Éxodo 20 son perfectos. Ese, vamos a decir que es el escrutinio de Dios, es el filtro de Dios para filtrar todos nuestros pensamientos, todas nuestras motivaciones y todas nuestras acciones. Y cuando el ser humano piensa, siente o actúa, pasa todo eso por el filtro de la ley de Dios. Y ese filtro hace que se vea bien o mal lo que nosotros estamos haciendo. Mis hermanos, nosotros siempre vamos a quedar descalificados por la ley. Pero cuando Jesús se puso bajo la ley y el escrutinio de la ley, como si fuera un rayo X, como si fuera un MRI, pasó por él y vio lo que había en su mente, vio lo que había en su corazón, lo que él pensaba, lo que él sentía, y luego midió sus acciones, el resultado fue perfección. Este ser humano es el único perfecto. Él se puso bajo la ley, no para que la ley lo aplastara, sino para que la ley se sometiera a él y él poder ser el Señor de la ley.
Los judíos estaban bajo la ley. El mundo estaba bajo la ley. Los judíos querían guardar la ley, pero la ley se había convertido en la carga del judaísmo. El mundo quería ignorar la ley, pero la ley lo seguía condenando. Pero Cristo vino, se puso bajo la ley para conquistar la ley y para que ella sirviera a la perfección de Dios. Ahora, cuando tú y yo quedamos en desventaja, descalificados por la ley, la Biblia dice que el filtro de Dios para medir nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras acciones, ya no es la ley, ahora es Cristo. Y cuando tú y yo somos filtrados a través de la persona de Cristo, en realidad el Padre te declara perfecta y te declara perfecto porque te imputa, es decir, te hace vestirte de la naturaleza de su Hijo. Y eso se llama gracia. ¿Sabe qué es la gracia? Cuando Dios te da lo que tú no mereces. Y la mayor de las gracias es cuando Dios te ve y te llama como ve y llama a su Hijo Jesucristo. Cuando tú entras al trono de Dios en oración, Dios te dice: bienvenida hija, bienvenido hijo. ¿Y por qué me llamas así? Si soy un terrible pecador. Ya no eres tu pecado, ahora eres la gracia de mi Hijo en ti, para la gloria de su nombre. Jesús se puso bajo la ley para que la ley sirviera a los intereses de Dios y el podernos ofrecer la gracia. Por eso quiero cerrar haciendo esta declaración. Es lo que dice el pasaje en el versículo 5, que Dios sacrificó a su Hijo por amor a nosotros. Dios sacrificó a su Hijo por amor a ti y por amor a mí. No me cabe en la cabeza, yo soy padre, aquí está mi hija, Isaac está ahí detrás, los dos. Yo se lo decía a Michi ayer: tú sabes que yo tengo un hijo favorito, es Isaac. Y ella no se resintió, porque sabe que ella es la hija favorita. Claro, ella me dijo: sí, papi, yo sé, y yo soy tu hija favorita. Ya ella entendió el juego, cuando era niña medio que, pero ya lo entendió, porque para los padres cada hijo es el favorito. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Cada hijo es el favorito. Entonces ahora resulta que el Dios de la eternidad tiene un solo hijo. Oh, ¿me escuchaste? Tiene uno solo. Tiene uno solo. Un solo hijo. Y resulta que ahora Él dio a su hijo por ti y por mí. No lo entiendo. Si alguien me pide dar a estos hijos, yo les diría: tómame a mí, pero yo no te voy a dar a mis hijos. Tómame a mí, pero no a ellos. Los padres somos capaces de dar la vida por los hijos, no dar a los hijos y sus vidas por otros. Eso supera a Dios. Por eso Abraham se convirtió en el amigo de Dios, cuando fue capaz de dar a su hijo por su amigo Dios. Y Dios le dijo: no es necesario, Abraham, no es necesario que me iguales. Simplemente quería ver si yo verdaderamente era más importante para ti que el muchachito que te di, que ya no era tan muchachito, por cierto. Porque realmente soy yo el que voy a dar a mi hijo por ti, Abraham. Soy yo el que voy a dar a mi hijo por tu descendencia. Soy yo el que voy a entregar lo único que tengo por amor de ustedes. Yo no sé si eso es incomprensible todavía para ti, pero no trates de entenderlo con la mente, recíbelo con el corazón y créelo. Dios hizo que su hijo se sacrificara por amor de ti y de mí. Eso es Navidad. Navidad también no solamente es un pesebre, Navidad también es una cruz. Navidad es una tumba que tuvo un cuerpo y ahora está vacía y grita resurrección. Y Navidad es esto: Maranata, Cristo viene. Maranata y la historia de la redención. Maranata y la historia del que viene. Navidad es la historia de Dios que vino como cordero, pero regresará como león. Navidad es la historia de Dios que vino para morir en nuestro lugar, pero para reinar junto con nosotros. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Versículo 5, te lo leo textualmente. Dice que vino y fue enviado y nacido de mujer para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A quiénes? Diga conmigo: a mí. Yo tenía todo el peso de la ley encima. Tú tenías, aunque no la conocieras. Con nosotros, quizás si creciste en una familia católica, a lo mejor tus abuelos te decían: la Biblia dice no robarás. Si le robabas la manzana a su santo preferido. Es lo más que escuchabas. No dirás mentiras. Y te recordaban los mandamientos. Si naciste en una familia de ateos, ni tan siquiera pensaste en la ley de Dios. Pero no importa, sea que la conozcas o no la conozcas, la ley te estaba aplastando por igual. Eres culpable, aunque no lo reconocieras. Pero dice la Biblia que Él vino
para redimir a los que la ley aplastó. ¿Sabes lo que significa la palabra redención o redimir en este caso? Significa comprar otra vez. Y nosotros para comprar usamos el dinero. Jesús para comprarte usó su sangre. ¿Me escuchaste? Todo lo que nosotros queremos adquirir, lo compramos con dinero. Cuando Jesús quiso adquirirte a ti, te compró con su sangre. Por eso hoy no podemos, y esto lo digo por si alguien me está escuchando, no es para ustedes, porque creo que están entrenados en esto. Si alguien me está escuchando, no se puede comprar la eternidad con tu ofrenda. Es una mentira del evangelio moderno. Aquí damos ofrendas, pero no para comprar el cielo. Porque la gente hoy quiere comprar milagros y quiere comprar al que hace los milagros con el dinero que entregan en las iglesias. Es imposible. No hay nada que cobre, no hay nada que pague, mejor dicho, el valor de la sangre de Jesús. Él ya pagó el precio. No hay nada que compita con el método que Dios usó para comprar nuestra redención. Se llama Jesucristo y el poder de su sangre. Pero algo mucho más poderoso. Escucharon lo que dijo el pasaje. No solamente vino para que los que estábamos bajo la ley fuésemos recibidos, sino que vino para que recibiéramos la adopción de hijos. Vino para convertirnos en hijos. Dale una miradita a la persona que está más cerca de ti. No te detengas a mirar nada que te llame la atención. Solamente quiero que veas el rostro de un hijo de Dios. El rostro de uno que ha sido redimido por la sangre. Ahora mírenme a mí, yo también soy hijo de Dios. Y ahora no te fijes en nada. Mira simplemente a Cristo. Vamos a mirar a Cristo en nosotros. Y vamos a decir, qué milagro tan tremendo que Dios pusiera a su Hijo en nosotros para convertirnos a nosotros en hijos de Dios. Alguien tiene que estallar de gratitud en este día. Y decirle, gracias Padre, porque no te quedaste con los brazos cruzados, sino que por el contrario, enviaste a tu Hijo para que ahora yo pueda, con el espíritu de adopción, decir, Abba, Padre, Abba, Padre. Gracias, Señor. Ahí en tu silla tienes, Fran, ¿quieres venir un momento al piano? Solamente Fran, los demás todavía no vengan. Pero ahí tienes cerca de ti estos vasitos con los elementos de la cena del Señor. Estamos en Navidad, pero queremos recordar la cruz. Di conmigo, estoy en Navidad, pero no quiero olvidar la cruz. Oh, dilo otra vez, estoy en Navidad, pero no quiero olvidar la cruz. No quiero olvidar su sacrificio. No quiero olvidar que Él vino, Él nació para cumplir un propósito. Él no vino para hacer milagros. Él vino para salvarnos. Y la salvación no estaba en el poder que ejecutaba en sus milagros. La salvación estaba en la debilidad de su cuerpo golpeado. Y en su cuerpo latigado. Y en su cuerpo crucificado. Dios fue más poderoso cuando se hizo más débil. El evento más poderoso que narran los evangelios no es cuando Jesús le dio vista a los ciegos. No es cuando hizo andar al cojo o al paralítico. No es cuando ni tan siquiera multiplicó algunos panes y peces para darle de comer a 5,000 personas o más. El evento más poderoso de los evangelios es cuando Dios hecho hombre, en el silencio y en la debilidad, fue crucificado en la cruz. Inclina tu rostro un momentito. De más está decirte que los elementos que están en esas sillas son para los que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Son para los que han tomado la decisión pública de obedecerle en el bautismo y decir a todo el mundo, he nacido de nuevo y ahora soy una nueva criatura. Pastor, yo todavía no lo he hecho. Estás a tiempo de hacerlo. Confiesa a Jesucristo, entrégale tu vida a Él. Hazlo hoy el Señor de tu vida y déjanos saber que estás listo, lista para bautizarte. Y luego que eso haya sucedido, podrás tomar estos elementos que testifican de esa redención que Cristo pagó por ti. Quiero que abras con mucho cuidado la primera capita del vasito. Algunos se confunden, hay una telita más finita y puedan tomar esta porción de pan en sus manos. Porque Jesús en algún momento con sus discípulos tomó una porción de pan y lo partió y comenzó partiendo el pan a darles a cada uno un pedazo. Y les digo, esto pan, este pan,
que hoy yo parto con ustedes es mi cuerpo que por ustedes es partido. Es obvio que Jesús estaba usando un símbolo, ¿verdad? Porque ahí estaba Él usando un pedazo de pan. Y si Él llamaba a ese pan Él, es porque era simplemente un representativo de Él y no era Él. Hoy no estamos comiendo a Jesús. Estamos haciendo una memoria de que el pan de vida se entregó por todos nosotros. Lo que sí quiero es que tomemos conciencia al poner esta porción de pan en nuestra boca, de decirle gracias, Señor, porque tu cuerpo completo en la cruz, ahí había una porción de mí siendo crucificada. Ahí estaba mi redención siendo cobrada y comprada. Comamos del pan. ¿Alguien le da gracias a Jesús por ese cuerpo entregado? Gracias, Señor, gracias por dejarte crucificar, Señor. Gracias por cada latigazo que recibiste por mí. Gracias por los clavos que aguantaste con dolor por amor a nosotros. Gracias por aguantar en la cruz y no bajarte de ella, y bien que tenías el poder para hacerlo, pero no lo hiciste por amor de nosotros. Señor, no fue en vano. Aquí está el fruto de tu sacrificio. Cordero, nosotros somos la gloria que tú recibes hoy. Gracias, Señor. Y dicen los evangelios que Jesús tomó también la copa. Y habiendo tomado la copa dijo: esta es mi sangre que por ustedes es derramada. ¿Sabes lo que dice la Biblia de la sangre de Cristo? Que con ella limpia Él toda nuestra conciencia de obras muertas. Que con ella nos lava de nuestros pecados. Y con ella nos hizo limpios y aceptos para su Padre Dios. Hoy bebemos de esta copa y le decimos: gracias por tu sangre, Jesús. Bebamos de la copa. Dile gracias, Señor. Dile gracias de una manera sentida, con profunda gratitud. Suban los muchachos de la alabanza un momentito. Quiero que tú te pongas de pie, iglesia, mientras oramos y le damos gracias al Señor por su sangre derramada por nosotros. Padre, gracias. Alguien mientras se pone de pie levanta sus manos arriba y le dice: gracias, gracias, Señor Jesús. Alguien da gracias por una sangre que nos lavó y nos limpió para siempre. Oh, es necedad, es limitación humana cuando pensamos que un pecado, por grande que parezca, puede quitarle poder a la sangre de Jesús. Dile gracias, Señor Jesús. Padre, te damos gracias por la sangre derramada en la cruz. Que esta siga comprando el precio, esta siga salvando las vidas, que hasta el día de tu venida sigas, Señor, sigas salvando, sigas perdonando, sigas bendiciendo, en el nombre de Jesús. Gracias por tu sangre que pagó el precio. Gracias por tu sangre que me libró. Gracias por tu sangre que me sigue presentando limpio y acepto delante de mi Padre Celestial. Aleluya. Y ahora, como Jesús en aquella cena de la primera vez, vamos a cantar una canción. Es la canción de los redimidos. ¿Sabes? Aquel día Jesús y sus discípulos, después de la primera cena, cantaron un himno. ¿Y saben por qué cantaron un himno? Porque ese es el canto de los redimidos. ¿Cuál es el canto de los redimidos? Cuando el Redentor entona la primera nota. Y quiero decirte algo: cuando hoy tú y yo le cantamos a Jesús, Jesús está cantando sobre tu vida su redención, su sacrificio, su perdón. Levanta tus manos arriba y cántale a Él, así como Él nos canta a nosotros.